Estoy cansado de la pestilente voz de sus sirenas. Es el burro del diablo. Tranqui, Lutero. Es el peor canalla de todos los canallas de la tierra. Sí, pero tienes que relativizar. A mi alma, como a la de Ezequiel, le da náuseas comer su pan cubierto de excremento humano. ¿Sabes de lo que hablo? No es para tanto, Martín. Sus palabras son tan tontas e ignorantemente compuestas que dudo que él mismo las entienda. Bueno, tampoco te sobres. Lasmig. Ongi etorri Paradoxara, muy bienvenidos a todos y a todas a Paradoxa Podcast. Ojito. Joseba, aquí estamos de nuevo, Muy buenas, Alain. Aquí estamos de vuelta. con ganas de seguir Ya tocaba. con el podcast. Podemos decir feliz año, ¿no? Yo creo que sí. Sí, estamos a 23 de febrero, pero no hemos felicitado el año a nuestros oyentes. Feliz 2023, Feliz 2023 a todos. Me han dicho que hasta el 31 de diciembre se puede felicitar el año. Ah, pues perfecto, entonces. Hay margen. Estamos a tiempo. Hay margen para poder hacerlo. Bueno, sí, pues sí. tenemos muchas ganas de seguir grabando y este año pues se vienen cositas, ¿no? Se vienen cosas... La verdad es que el 2023 ha empezado fuerte. Nuevos proyectos hay en el horizonte. Vale. Y bueno, no vamos a hacer mucho spoiler, pero ya iremos contando cositas, ¿no? Iremos contando. Al final daremos alguna pista Eso es. del podcast a ver qué es lo próximo que se Eso viene. es, el próximo episodio. Que os aseguro que va a ser algo bastante nuevo. Totalmente. Habrá nuevos escenarios incluso. Nuevos Podemos escenarios. adelantar eso. Bueno, hoy estamos en la sección de un libro paradójico, en el que lo que hacemos es pues una reseña de un libro que consideremos interesante para compartir. En el día de hoy, ¿qué traemos? Tenemos aquí 95 tesis para la nueva generación. Manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. Por Lucas Magnin y publicado por Editorial Clie. Bueno, la verdad que tiene muy buena pinta. ¿Y Lucas Magnin quién es? ¿Qué podríamos decir de él? ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que es argentino. Yo creo que esto es lo más importante. Hay que Importantísimo. empezar por ahí. La nacionalidad. Eso es. Argentino, licenciado en Letras Modernas y Ciencias de la Comunicación, máster en Teología. Y bueno, hay varios libros que ha publicado ya, no solo este. De hecho, tenemos por aquí La Rebelión de los Santos, que lo habréis visto más de una vez puesto entre los libros que colocamos aquí en el podcast. Y bueno, también es cantautor Anda, y músico. Tiene por ahí algunas cosillas en Spotify muy fíjate. chulas. Sí, sí, sí. Puede ser telonero de David Bisbal, me comentaste. Algo hemos visto por ahí de eso, ¿no? Oye, pues cuidado. Habrá que preguntarle a ver cómo con fue la eso. trayectoria. Está bien, está bien. Artista y teólogo. Sí, Genial. sí, sí. Y la verdad que es un gusto poder traer su libro a este canal. Es alguien que tiene una capacidad extraordinaria para poner en diálogo tanto la fe como la cultura, como también la academia, ¿no? La teología y el propio arte, ¿no? Y creo que esto es es una gran virtud Ujú. y personalmente es un privilegio poder comentar aquí su libro. Hemos podido tener alguna interacción, ¿no? Por redes y tal, Ujú. pero todavía no le conocemos, pero es como que es buena gente, ¿no? O sea, Sí, sin sí, sí. conocerle es un buen tipo. No hemos estado con él en persona todavía, Pero nos cae bien. pero nos cae muy bien, nos cae muy bien. Yo lo que sí que he visto es que es muy futbolero, cosa Sí, que yo sí. también, y vamos, celebró el Mundial, vamos, como el que más. Fue increíble verle ahí saltar, ¿eh? No se subió a semáforos, pero... Se quedó con las ganas. vamos, porque estaba aquí en España, que Eso si es. no, ahí estaría. Efectivamente, efectivamente. Sí, no, la verdad que llevamos ya un tiempo coincidiendo con Lucas en diferentes espacios, pero todavía no hemos estado con él en persona y ojalá este 2023 nos brinde también esa oportunidad. Ojalá. Ojalá que sí. Y bueno, personalmente debo decir que lo que más me gusta de Lucas es esa capacidad que tiene para trasladar la teología más académica al ámbito de lo divulgativo, ¿no? Del lenguaje llano. En mi caso, como estudiante de teología, me parece que eso es una gran virtud. Porque muchas veces uno ve las grandes teorías, ¿no? de los teólogos y se pregunta cómo traslado esto, ¿no? A la realidad del día a día. Y en ese sentido, Lucas es capaz de hacerlo con un lenguaje llano, con un lenguaje comprensible y cercano y que llega a todo el mundo, ¿no? Y creo que en ese sentido Lucas está haciendo un gran trabajo. Que es un reto muy grande, ¿no? Que a veces en la teología hay grandes ideas que es importante poder
pues descifrar y llevarlas al pueblo, ¿no? A la iglesia y a los creyentes, pues es un reto. Es algo muy necesario. La invitación a venir ya está hecha. Totalmente. Entonces, bueno. Totalmente. Ya sea en persona o a través de los medios de Zoom de o Zoom o cualquier lo que cosa, sea, pues... estaría guay tener una entrevista con él aquí en el canal. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Así, antes de entrar en materia, brevemente, ¿qué podríamos decir? Bueno, evidentemente tiene que ver con la Reforma, tiene que ver con Lutero, eso ya lo podemos intuir solo con el título y la carátula. Y como dice Justo González en el prólogo, hay muchísimo material publicado sobre este tema. O sea, uno va a una librería a buscar libros sobre la Reforma o sobre Lutero y se va a encontrar muchísimo material, ¿no? Pero en muchos sentidos, como dice Justo González, este libro es diferente. Y lo es porque de alguna manera lo que hace Lucas es crear un puente entre ese Lutero y esa reforma, ¿no? De hace 500 años y nuestro presente, nuestra actualidad. Y creo que ese puente es la clave, ¿no? Detrás de este libro, esa capacidad de sentir que Lutero no solo hablaba para aquel momento, sino que también tiene mucho que decir hoy, ¿no? Si trasladamos su mensaje. Y bueno, una de las cosas más interesantes, al menos para mí, ha sido descubrir en este libro un Lutero muy humano, ¿no? Un Lutero de carne y hueso, muy real, lleno de luces y de sombras, con el que realmente nos podemos sentir identificados, ¿no? Porque al final en Lutero vemos un hombre muy contradictorio, tiene grandes virtudes, pero también tiene grandes defectos, y no era alguien que los escondiera precisamente. Y bueno, como escuché una vez por ahí, nadie resiste la presencia de las cámaras enfocándolo constantemente, ¿no? Y Lutero en ese caso, pues es un ejemplo claro. Si alguien pusiera el foco sobre nosotros de manera tan constante, pues se vería de todo, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, Lutero también tuvo sus salidas de tono, tuvo sus palabras dañinas, tuvo sus malas actitudes, nunca las escondió, pero sin lugar a dudas podemos decir que fue un hombre muy comprometido con la realidad social y espiritual de su tiempo y alguien que con sus aportaciones ha transformado tanto la cultura como la espiritualidad de Occidente, ¿no? Si alguien al final tan relevante, pues es normal que encontremos esas sombras, ¿no? Esos defectos. Inevitable. Lo que suele ocurrir normalmente en el pueblo cristiano, ¿no? Y más quizá en la comunidad protestante, es que o idealizamos a Lutero o justo lo contrario. A veces tenemos un desconocimiento muy importante del origen, ¿no? de nuestra tradición. Que muchas veces quizá esa idealización viene precisamente por ese desconocimiento, ¿no? Que a veces van de la mano, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Si decimos, en este caso, somos cristianos protestantes, pues conocer de dónde venimos, conocer la Reforma y conocer a aquel que encendió la mecha. Totalmente. En muchos sentidos, eso es lo que vamos a descubrir, ¿no? en este libro. Y hay una cita de un obispo anglicano, de John Robinson, que Lucas cita en uno de sus capítulos y que me parece oportuno leer. Dice así: a la larga, quienes modifican más profundamente la historia no son los que aportan una nueva serie de respuestas, sino los que hacen posible una nueva serie de preguntas. Total, muy buena la frase. No es como la idea de que no se trata tanto de qué caminos transitar, sino de hacer camino, ¿no? De hacer camino al andar. Y en muchos sentidos eso fue lo que hizo Lutero, ¿no? Y todo el movimiento de la Reforma que vino con él, ¿no? En sus diversas expresiones. Un movimiento que en pleno siglo XVI puso totalmente patas arriba a la civilización occidental, ¿no? Al fin y al cabo, la Reforma se sitúa en una época bisagra, por así decirlo, y ejerce de bisagra en ese cambio de época, ¿no? Pasamos de una Edad Media que ya estaba en sus últimas gotas, por así decirlo, y el inicio de una modernidad, ¿no? Y ahí la Reforma se sitúa como bisagra. Y bueno, este libro también lo que busca, yo creo, es que no nos quedemos mirando al pasado de manera nostálgica o puramente historicista, ¿no? Sino, como hemos dicho antes, hacer de puente, ¿no? Plantear un diálogo constante con nuestro presente, con nuestra actualidad. Y en ese sentido, ¿qué dice Lucas Magnin sobre nuestra generación? Sobre la generación actual, ¿no? Y sobre los cristianos y cristianas en el siglo XXI. Pues bueno, vamos a leer una frase. En el capítulo de hoy vamos a mencionar muchas frases, ¿no? Muchas citas del libro. Mira, vamos con una de ellas. Dice: muchos tenemos la sensación de que estamos a las puertas de una nueva reforma de la Iglesia. Mi generación anhela una transformación estructural de la experiencia cristiana que pueda conectar mejor con el ejemplo de Jesús y al mismo tiempo logre responder con mayor claridad a las preguntas y los dilemas de nuestros contemporáneos, que son también los nuestros.
Bueno, esto lo hemos desarrollado, ¿no? También en otros episodios, esta idea de que, bueno, las respuestas que antes se podían dar, pues hoy en día no sirven, porque, bueno, entre otras cosas, se están haciendo otras preguntas, nuestra sociedad se hace otras preguntas, por lo tanto las respuestas ya no nos sirven, tenemos que dar otras. Y con ese espíritu, ¿no? Ese anhelo de reforma para aquí y el ahora, Lucas nos presenta estas 95 tesis para la nueva generación. Sus tesis, pues, no siguen, digamos, un orden concreto, ¿no? Ni tampoco están agrupadas por secciones o temáticas, sino que se desarrollan de una manera, pues, una tras otra, siguiendo el mismo patrón de las 95 tesis de Lutero, que publicó hace ya 5 siglos. Eso es. Así que, bueno, en ese sentido el libro toca un montón de temas diferentes. Hay muchísimas temáticas, todas ellas muy interesantes, y la verdad que elegir unas pocas para este episodio ha sido todo un reto. Perfectamente podríamos haber sacado 2 o 3 episodios de podcast solo sobre este libro, porque tiene mucha chicha. Para todo el año. Tiene mucho jugo, pero bueno, hay que dejar algo también para quienes quieran leerlo, ¿no? Claro. Que espero que sean muchos. Nos vamos aquí ya a destripar al completo. ¿Qué es lo que hemos hecho, básicamente? Pues hemos cogido algunas secciones del libro, algunas tesis de este libro, y las hemos agrupado en torno a 3 grandes bloques temáticos, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ir abordando cada uno de estos bloques y ahí mencionaremos varias tesis de las que Lucas desarrolla. Y el primer bloque temático sobre el que vamos a hablar tiene que ver con esa necesidad de revisar y de reformar nuestros paradigmas, nuestros esquemas mentales. ¿Por qué es tan importante hablar sobre esto? Bueno, como dice Lucas, Lutero no fue la primera persona en querer reformar la sociedad y la iglesia de su tiempo. Lutero no se le ocurrió esta idea de cambiar las cosas así porque sí, sino que hubo toda una trayectoria previa, ¿no? de personas que habían ido en esa misma línea. Ese deseo de mejorar la vida de las personas y también de tener una espiritualidad más auténtica, ¿no? Muchos antes que él recorrieron ese mismo camino, pero no tuvieron éxito. Y si analizamos el movimiento de la Reforma, vemos que el éxito que tuvo también es el resultado de la unión de factores muy distintos. Por un lado, la situación social, política y económica incentivó el que esas propuestas de cambio y de renovación cuajaran en aquel momento de la historia, ¿no? Como no lo habían hecho hasta entonces, de ninguna manera, ¿no? Entonces eso también me hace pensar en lo importante que es el contexto. Tú puedes tener una gran propuesta, pero tiene que cuajar de alguna manera con el espíritu de los tiempos, ¿no? Con la situación social y cultural. Esa idea de estar en el lugar correcto, ¿no? En el momento correcto, es muy importante y en el caso de Lutero lo podemos ver con claridad. Lucas también nos dice que Lutero hizo algo muy, muy particular, ¿no? Con respecto a otros precursores de la Reforma, y es que Lutero no se conformó con señalar las cosas que en la sociedad estaban mal, ¿no? O en la iglesia estaban mal. No se conformó con denunciar la corrupción, los abusos del clero, la pobreza ética o las tradiciones esclavizantes que había en aquel momento, ¿no? Sino que Lutero puso el foco en las ideas que había detrás de esas prácticas, ¿no? Las ideas que la sociedad tenía en su cabeza y que servían al final de fundamento para todo eso que estaba ocurriendo, ¿no? Lutero tenía la convicción de que detrás de una mala praxis siempre hay un mal conocimiento. Por tanto, él creía que cambiando las ideas, cambiando esos esquemas mentales, se podía plantear una verdadera alternativa. Se podía plantear una manera nueva de hacer las cosas. Y bueno, en muchos sentidos, creo que esto posibilita el cambio, ¿no? Por supuesto, y esto es muy interesante, ¿no? Porque al final lo que hacemos viene precedido por lo que pensamos, por las ideas que tenemos, que desarrollamos en nuestra cabeza. Y cómo se desarrollan esas ideas, esas creencias, pues muchas veces con el lenguaje que utilizamos, ¿no? Y aquí nos viene un poco también a la mente pues toda esta pseudociencia también de la PNL, ¿no? Del tema de neurolingüístico y todo, ¿no? De cómo el lenguaje es capaz de cambiar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Dar forma al cerebro incluso, ¿no? Exactamente. Y otra idea que tiene la PNL también es que lo que dice es, vale, tú tienes un mapa, pero tienes que reconocer que el territorio es otra cosa. El territorio es, digamos, por así decirlo, la verdad, y tu mapa pues está lleno de cosas que, bueno, se acercan, otras que están más difusas. Y de alguna manera lo que hace Lutero es decir, señores, con sus 95 tesis os dice, el mapa hay que cambiarlo. Hay que cambiar el mapa. Dice, te pongo aquí las 95 tesis y te estoy cambiando el mapa por completo. Te voy a poner otro que obviamente tiene sus problemas y también tiene sus, claro, no es sus absoluto, cuestiones, no es perfecto. Pero en ese momento era necesario cambiarlo. De alguna manera, detrás de esto lo que estamos diciendo es que nuestra forma de ver y de entender el mundo
condiciona nuestra praxis, ¿no? Condiciona nuestra actitud vital. Y por eso es tan importante, como dice Lucas, revisar lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Revisar nuestras ideas, revisar lo que pensamos acerca del mundo, lo que pensamos de nosotros mismos, lo que pensamos de los demás y, por supuesto, también lo que pensamos de Dios, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, ahí tenemos la importancia de una buena pedagogía, en ese sentido. Te lanzo otra frase. ¿Frasecita? ¿Te parece? Venga, va. Dice, revisar, deconstruir, meditar y filtrar nuestras ideas sobre Dios y el mundo debería ser uno de los primeros pasos para la reforma de nuestra espiritualidad cristiana. Las ideas tienen consecuencias. Mira, hay gente que está muy orgullosa de no cambiar en 10 años. O sea, ¿no te ha pasado que dices, no, es que yo, Sí. yo tengo esta idea y a muerte, ¿no? Llevo 10 años ahí pensando lo mismo y seguiré otros 30. Es como, qué triste, ¿no? Es como, o has perdido la capacidad de aprender o la soberbia, ¿no? Y la autosuficiencia se ha apoderado de ti, ¿no? Y qué bonito es cambiar, ¿no? Y sobre todo aquellas cosas que debemos hacer. Obviamente tenemos cosas en nuestro interior que son bellas y que eso ojalá no cambie, ¿no? Pero cuántas otras cosas sí que debemos estar abiertos. Yo a veces pienso, ¿no? Cosas que escribía hace 10 años o 15 años, a veces por un lado me sorprendo, pero a la vez me alegro, ¿no? De decir, pues mira cómo también he ido desarrollando esa idea. Sí. Lo que en ese momento me parecía lo más novedoso, ahora lo veo con cierto recelo, pero me alegro porque eso es que ha habido una evolución. Claro. Es paradójico, ¿no? Por un lado dices, pero ¿cómo escribía yo esto, no? Exactamente. Por otro lado, bueno, me estoy dando cuenta de que he avanzado, ¿no? Exactamente. Está bien. Ahora bien, como dice Lucas en otra de sus tesis, lo que en un momento fue reforma, innovación y asombro, tarde o temprano se convertirá en estructura, atraso y rutina. Y creo que aquí encontramos una de las grandes tentaciones que siempre vamos a tener. Perpetuar la estructura, mantener el statu quo, dejar que todo siga igual per secula seculorum, ¿no? Y eso también aplica a nuestra vida y aplica también a nuestros esquemas mentales. Totalmente. Para esto te voy a contar una historia que sé que te gusta, muy brevemente, que va mucho con esta idea, ¿no? de perpetuar y de seguir con las mismas estructuras. Es la historia de un pueblo, ¿no? Que de hace muchos siglos, un pueblo rural con unos pocos habitantes, que bueno, en su día pues vieron que gracias a una pobre vaca pues podían subsistir, ¿no? Y gracias a ella pues podían hacer sus ropas, sus casas humildes. Lo que pasa que era todo como muy, muy precario, ¿no? De hecho llegó un sabio al pueblo y vio pues la situación, ¿no? Y se dio cuenta de que bueno, vivían gracias a la vaca y que ellos en ese momento la vaca les había ayudado, pero les veía eso que iban con ropas pues indignas, que no vivían en condiciones demasiado favorables, ¿no? Y estuvo ese sabio con ellos durante una semana y la última noche se despertó el sabio él solo y cogió a la vaca, la llevó a un barranco y la despeñó. Así, se quedó tan a gusto. F vaca. Y no solo eso, sino que además el sabio sí que es verdad que dejó unas herramientas ahí cerca, pero él se marchó, les dejó ahí sin la vaca. Entonces el pueblo se despierta y de repente pues se dan cuenta de que el sabio se ha marchado, de que la vaca ya no pueden hacer nada con ella, por lo tanto maldijeron al sabio, ¿no? Dijeron, este hombre que ha venido aquí a destruirnos, a no poder seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, encontraron esa caja que había dejado el sabio y entonces empezaron pues a cultivar la tierra, empezaron a cultivar las semillas, a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y eso les hizo prosperar, les hizo avanzar y al de un año volvió el sabio al pueblo y se dio cuenta de que gracias a que habían dejado de vivir de la vaca y mirar un poco más allá, pues habían conseguido prosperar, tenían mejores ropas, tenían mejores viviendas, vivían de una forma más digna, ¿no? Y entonces, pues bueno, un poco la moraleja de esta historia es eso, ¿no? Que lo que damos a veces por bueno, que es lo que nos hace vivir, pues a veces realmente está siendo un retraso, ¿no? Claro. O nos está paralizando. Que la vaca pueden ser, no tienen por qué ser personas, o muchas veces son nuestras ideas, nuestras creencias, nuestra forma de pensar. Claro, y de alguna manera eso también nos hace pensar en que puede ser el motor de un gran cambio social, de un gran cambio espiritual, como lo fue Lutero, ¿no? Y al final también acabar convirtiéndote en un fósil, ¿no? En un obstáculo para nuevos crecimientos y desarrollos.
Incluso, ¿no? Esta caja que les ofrece este sabio al pueblo, llegará un momento en el que también se convertirá en algo obsoleto, ¿no? Exactamente. Y será necesario dejar eso a un lado y seguir avanzando, ¿no? Y bueno, aquí hay una frase de Lucas que él dice: las personas y estructuras que se niegan a soltar el terreno conquistado para hacer lugar a la irrupción de lo nuevo están firmando su certificado de desaparición. Así es. Y es que a diferencia de los principios, las reformas sí que son contextuales y responden al final a necesidades y circunstancias del momento. Mientras que las reformas son eso, relativas, no absolutas, responden a un momento adecuado. Y por eso precisamente debemos estar en constante reforma y revisión. No significa que tengamos que estar desechando todo, pero siempre con esa mentalidad, ¿no? De evaluar, de reformar, de estar ahí pendiente. Podríamos decir que, de alguna manera, el espíritu de la reforma no consiste tanto en llegar a un nuevo destino, ¿no? Sino más bien en estar en esa constante búsqueda, ¿no? Que estás diciendo, ¿no? En esa travesía. Y cultivar de alguna manera un espíritu inconformista también. Sin embargo, este espíritu de reforma no significa que debamos romper con todo. Y aquí entra otra de las tesis de este libro, ¿no? Hoy se habla mucho de deconstrucción, ¿no? Es algo que está mucho en nuestra boca, ¿no? En nuestro pensamiento, esta idea de deconstruir. Y realmente la deconstrucción puede tener su lugar en un momento dado y puede ser muy necesaria, pero desde luego que no es un lugar para permanecer. Más bien es un trampolín desde el que poder coger impulso, ¿no? Para alcanzar nuevas perspectivas, para seguir construyendo y para seguir creciendo, ¿no? No sé, ¿qué piensas de Sí, esto? bueno, nuestra generación, ¿no? Los millennials o generación Z incluso ya, si me apuras, Sí. se nos dice que somos una generación que, bueno, nos han educado en tener un criterio, sentido crítico y eso es bueno, pero tendemos a ser constructivos. La crítica está muy bien, pero ¿y qué pasa con ser constructivos? El examen y la crítica al final solo es positiva si va acompañada de esa iniciativa y de esa proactividad, ¿no? No solo nos podemos quedar en señalar, sino que tenemos que también dar un paso más y construir. Claro, plantear propuestas, ¿no? Alternativas. En ese sentido, yo creo que el ejemplo de Lutero brilla con fuerza. Y hay mucha paradoja también en él. Porque por un lado, para los católicos más tradicionalistas de la época, Lutero era un enemigo de la fe. Alguien que quería destruir, ¿no? La iglesia y el papado. Pero para los protestantes más radicales, Lutero era un tibio y un aliado del Papa. Entonces, de alguna manera es una figura que no acaba de convencer a nadie, ¿no? Tenía enemigos por los dos lados. Suele pasar. Estos protestantes más radicales, ¿no? Proponían que la verdadera reforma consistía en romper con todo, en mandar todo al garete, ¿no? Había que volver a los orígenes del cristianismo y desechar todo lo demás. Todo lo demás. Y de alguna manera en Lutero vemos esta capacidad de mantener la paradoja, ¿no? De navegar entre esta tensión, manteniendo ahí ese deseo de conservar, pero también progresar, ¿no? De saber mantenerse ahí, ¿no? Y él tenía una frase que se ha hecho muy conocida, ¿no? Él decía: no hay que tirar al bebé con el agua sucia de la bañera. Podemos cambiar el agua, ¿no? Podemos cambiar el agua y ponerla nueva sin tener que tirar al bebé por el camino, ¿no? Y es que sí, para avanzar y seguir, ¿no? Y estar abierto a lo próximo, es necesario, se dice, es necesario saber soltar, pero no necesariamente es soltarlo todo. Claro. Es discernir y decir, bueno, ¿qué tengo que soltar, no? Pero bueno, esa idea es muy buena, ¿no? No hay que romper con todo. Para poder avanzar es necesario soltar y para poder coger otras nuevas, pero no soltar todo, no dejarlo todo atrás. Aquí hay una frase, ¿no? De Lucas. Toda innovación se basa en la tradición. Cualquier acto de creatividad y progreso hunde sus raíces en el pasado. Los seres humanos no tenemos la gracia de la creación ex nihilo, de la nada. Cada generación vuelve a moldear ante nuevos escenarios y desafíos el barro que el pasado le dejó como herencia. Yo creo que hoy el ejemplo de la Reforma nos ilumina muchísimo en este aspecto. Esa búsqueda incansable entre lo viejo y lo nuevo se mueve constantemente en el terreno de la paradoja. Y la brújula central se encuentra en el mensaje revolucionario del Evangelio, constantemente, en la figura de Jesús, tan actual como incómoda. Esa figura que desafía por igual nuestras tradiciones más antiguas, como también nuestras utopías más modernas, ¿no? Y actuales. Sí, al final si nos centramos en el camino y no en posiciones estancas, pues podremos discernir con mayor claridad lo que el espíritu guía, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿La seguridad y la comodidad, ¿no? De estar enrocados, de estar parados, o estamos dispuestos a
hacer camino, a caminar y a estar en movimiento. Pues como dice Lucas, aquí es donde la paradoxa, viene a nuestro auxilio, ¿no? Viene a rescatarnos y se convierte en ese antídoto contra toda polarización, contra todo reduccionismo y contra todo fanatismo absurdo, ¿no? Una idea en la que hemos insistido aquí en el podcast desde el principio. Así es. Bueno, terminamos bloque. El primero de todos. Vamos a terminar con una frase. Dice, nos conviene tener la mente y el corazón cerca de Cristo. Dice, es una cercanía que nos vuelve personas con humildad para admitir carencias, con valentía para atesorar las convicciones, con discernimiento para distinguir entre ambas y dominio propio para escapar de la polémica enceguecedora. Qué poeta, Lucas, ¿eh? Joder, cómo le gusta la pluma. Pues en este segundo bloque al que vamos a pasar ahora, vamos a cambiar de tercio y ahora vamos a hablar de otro temazo. Vamos a hablar de uno de los pilares más importantes de la Reforma Protestante, como es la centralidad de la Biblia. Total. Volvemos a hablar de la Biblia en este canal. Como no podía ser. La pregunta es, ¿qué significa esto exactamente? ¿Qué significa esto de que la Biblia sea el centro, ¿no? Lutero descubrió un mensaje realmente liberador para su vida. Y lo descubrió en la Biblia, ¿no? Lo descubrió en el mensaje del Evangelio. Tanto él como sus contemporáneos vivían en una angustia existencial constante. Y la Iglesia, la institución, solo contribuía a aumentar aún más esa ansiedad y encima a lucrarse con ella. Para Lutero, la buena noticia de Jesús, este Evangelio, de alguna manera era la llave para poder desbloquear esta situación de ansiedad perpetua, ¿no? Para liberar la mente, el corazón y también la conciencia de la gente. Y por eso dio tanta importancia a que todo el mundo tuviera acceso a la Biblia, como él mismo lo había tenido, ¿no? Y por eso la Reforma nos aporta, entre otras cosas, una traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero, ¿no? Y todo ese impulso de alfabetización que vino con este movimiento, ¿no? Con la idea de que la gente se pudiera acercar por sí misma a ese mensaje y liberarse, ¿no? Pero enseguida surgió un problema con esto. Lutero descubrió que no hay una lectura única del texto bíblico. Con el mismo texto, diferentes personas llegaban a diferentes conclusiones. Y aquí es donde entra el problema. Aquí empezamos con las curvas. El meloncito. Bueno, él escribe en el libro, la sabiduría popular reconoce que nuestras peores debilidades nacen generalmente de nuestras mayores fortalezas. Todo Aquiles tiene su talón. La Biblia representa el poderoso Aquiles y el frágil talón de la Reforma. De la columna vertebral de la teología protestante, la sola escritura, surgirían algunas de las peores pesadillas del protestantismo. ¿Y por qué dice esto, Lucas? ¿Por qué dice esta frase? ¿Cómo es posible que el énfasis de la centralidad en la Biblia, ¿no? De la sola escritura, sea la mayor fortaleza, pero a la vez una de las mayores debilidades del protestantismo? Pues para responder a esta pregunta, inevitablemente tenemos que ir al contexto de Lutero, ¿no? Al contexto de la Reforma. Tenemos que entender que en aquel momento la Iglesia medieval lo copaba todo. Su poder alcanzaba a reyes y a plebeyos por igual. Todo el mundo estaba bajo la mano, ¿no? de la Iglesia. La Iglesia era también la guardiana espiritual de todo Occidente, ¿no? Determinaba lo que había que creer y lo que no. Determinaba también cómo uno se podía acercar a Dios y cómo no. Y lo más importante, la Iglesia determinaba lo que la Biblia decía. La interpretación correcta del texto quedaba en manos de la institución, ¿no? En manos de los especialistas de la fe, los teólogos de la época. El magisterio también, ¿no? Y el propio papado. Y ante todo esto, el pueblo solo podía decir una cosa. Amén. Amén. Claro, este monopolio, ¿no? Del poder religioso y espiritual, y también político, dio lugar a todo tipo de abusos y todo tipo de corrupciones, ¿no? En la sociedad medieval. Y entonces aparece un monje, este hombre que tenemos ahí en modo Playmobil. Aquí lo tenemos. Formado en la Biblia, alguien que controlaba, que conocía el código teológico de la Iglesia y que sabía muy bien cómo funcionaba el cotarro. Y Lutero, como dice Lucas, hackea el sistema desde dentro, lo libera de su encierro. Y al poner la Biblia en las manos del pueblo, lo que hace es democratizar el acceso a Dios. Se llega a decir Lutero, un cristiano con la Biblia de su parte, llegó a decir, tiene más autoridad que todos los papas y los concilios contra ella. ¡Pum! Claro, ese es el principio de la sola escritura, ¿no? Es uno de los pilares de la Reforma y del que los protestantes, ¿no? Nos sentimos orgullosos, ¿no? Pero ¿qué significa realmente esto? Como dice Lucas, este principio de la sola escritura ha sufrido distorsiones de todo tipo.
Y uno de los mayores malentendidos con este tema tiene que ver con un concepto muy popularizado entre los protestantes, que es el concepto del libre examen de la Biblia. Ujú. ¿Qué es esto del libre examen, Alain? Bueno, el libre examen lo solemos mencionar en muchas ocasiones. Algo que, bueno, yo personalmente he descubierto es que aparece tardíamente en escritos del siglo XIX. Es decir, que no está... esta idea del libre examen no está en el corazón de la Reforma. Pero bueno, al final, libre examen, ¿qué significaría? Bueno, es la idea de que yo me puedo acercar al texto bíblico y que de alguna manera, pues Dios a través de la lectura, pues se puede comunicar conmigo de forma directa y que yo puedo sacar mis propias conclusiones del texto bíblico. De alguna manera te da la posibilidad de interpretar el texto por ti mismo, ¿no? Pues, Eso es. directamente, Eso sin ningún es. tipo de mediación, ¿no? Exactamente, no tengo ciertos criterios, sino que yo me acerco y la típica caricatura, ¿no? De voy a abrir la Biblia y a ver qué es lo que Dios tiene para decirme, ¿no? Pues bueno, eso es un poco infantil, pero bueno, es un poco la idea. ¿Y qué es lo que hay en el corazón de la sola escritura? Hemos dicho que el libre examen aparece más tarde, entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de esa sola, ¿no? De la sola escritura? Bueno, lo más determinante fue liberar la Biblia de la prisión que la habían construido, ¿no? Como estábamos diciendo antes, precisamente liberarla de aquellos que la cuidaban y que apelaban a ella. Pero ahora bien, esa liberación tuvo efectos secundarios no deseados. No deseados. ¿Cuáles fueron esos efectos secundarios no deseados? Pues que cualquiera podía justificar, como hemos dicho, con la Biblia lo que le viniera en gana. Cualquier cosa, ¿no? Con la Biblia en la mano podías decir lo que quisieras. Incluso Hegel decía, que resume muy bien esto, que todas las herejías tienen en común con la Iglesia el apelar a la Sagrada Escritura. Es decir, que podías decir cualquier cosa, que todos estaban apelando al mismo texto. Es más, podemos decir que incluso el diablo cita las Escrituras, cita la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en las tentaciones del desierto, ¿no? Del desierto, ahí aparece. Por lo tanto, el problema no es la Biblia, no es el texto bíblico, sino lo que hacemos con ella, ¿vale? Es como decir, el problema no es la herramienta, sino qué es lo que hacemos con ella. ¿Qué uso le damos? Claro. Lutero creía que el mensaje central de la Biblia, como hemos dicho, este evangelio de Jesús, él creía que era claro. Él creía que este mensaje era claro. Y por eso podía estar al alcance de todo el mundo. Por eso había que traducir la Biblia al alemán y distribuirla, ¿no? Porque el mensaje central de la Biblia era claro. Por lo tanto, para Lutero, la centralidad de la Biblia, esta idea de la sola escritura, tenía que ver con la capacidad de la Biblia para llevarnos hasta Jesús y hasta ese mensaje liberador. Por lo tanto, sola escritura no significa que yo y la Biblia ya nos entendemos, no necesito a nadie más, sino que el espíritu que hay detrás de sola escritura tiene que ver con el hecho de liberar a la Biblia de esas manipulaciones eclesiales de las que hemos hablado antes. Entendiendo que la gran historia, ¿no? La gran historia bíblica, esa historia que va desde Génesis hasta Apocalipsis, y su evangelio, ¿no? En el corazón que aparece el evangelio, son comprensibles para todos y para todas. Y esto molestó mucho a los guardianes de la Biblia porque significaba que ya la Biblia ya no era un esclavo que estaba al servicio de ellos, sino que se convertía en referente, ¿no? Se convertía en guía de todos. Por lo tanto, esto no sentó muy bien a la Iglesia. Claro, aquí entra un poco la paradoja también, ¿no? Porque por un lado estamos diciendo que Lutero quería hacer que la Biblia fuera accesible, que alcanzara a todo el mundo, pero al mismo tiempo él también era consciente de que, como teólogo que era y estudioso de la Biblia, él sabía que leer la Biblia no es tan sencillo, ¿no? Que descubrir su mensaje o interpretar los textos no es una actividad ingenua o que esté exenta de desafíos, ¿no? De interpretación. Entonces es importante matizar aquí, como Lucas hace en su libro, que la Reforma nunca quiso despreciar la formación teológica ni tampoco el estudio profundo de la Biblia. Aquí aplica una vez más la máxima de Peter Parker, que me gusta usar para todo, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y poner la Biblia en las manos del pueblo, eso era dotar al pueblo de un gran poder. Pero también implica una gran responsabilidad, ¿no? Implica el desafío de formar ese pueblo, de capacitarlo para poder aplicar ese regalo con gran responsabilidad, ¿no? Y sabiduría. Y este fue y es el gran reto de la Reforma protestante. Y también es la condición para que el libre examen, ¿no? Este famoso libre examen, no se convierta en libre ignorancia.
¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? Ujú. Si no aplicamos este poder con la responsabilidad que se merece? Ujú. Ahora bien, es innegable que a la luz de la Reforma ya no hay lugar para élites espirituales. Ya no hay lugar para que haya ciertas personas que determinen cómo se debe leer la Biblia o cómo se debe dejar de leer o cómo se debe interpretar. De alguna manera el acceso a la Biblia se democratiza. Todos tenemos acceso a ella. Y esto le da un valor inmenso a la conciencia individual. Le da un nuevo significado. Uno mismo, desde su subjetividad, puede desarrollar una relación personal y directa y auténtica con Dios, sin ningún tipo de mediación, sin ningún tipo de intermediarios, sin necesidad de méritos. Ninguna autoridad tiene que venir para darte el visto bueno Ujú. y para aprobar esa relación. Cada persona tiene acceso directo con Dios. Y eso Ujú. es algo que la Reforma defiende, ¿no? Y es una convicción que realmente fue muy revolucionaria. Muy revolucionaria. Dice Lucas, la palabra de Dios no es un lujo intelectual, ni un privilegio de casta, ni una condecoración religiosa. La sencillez y claridad de la gran historia de la Biblia nos sitúan frente al misterio de Dios en igualdad de condiciones. Ahora bien, ¿qué significa hoy, ¿no? A 500 años de la Reforma, afirmar la centralidad de la Biblia, la sola escritura? Bueno, podemos empezar por aclarar lo que no significa, quizás nos pueda ayudar eso. Importante. Y aquí entra, pues, todo este fenómeno, ¿no? Del literalismo bíblico, el biblicismo y en muchas ocasiones esa bibliolatría en la que estamos sumergidos. Escribe Lucas, es el deseo de refugiarnos en la inerrancia e infalibilidad de las verdades de la Biblia, leída de una forma estrictamente literal, sin consideraciones por el contexto histórico, la intención teológica del pasaje o los géneros literarios. Sí, totalmente. Al final, detrás de estos fenómenos, ¿no? Del literalismo, del biblicismo, lo que hay es una intención de que la Biblia se convierta en un fin en sí misma. Y de esto hemos hablado también en otro episodio, ¿no? Pero cuando los reformadores hablaban de la palabra de Dios, no se referían sencillamente al texto bíblico. La palabra de Dios, en sentido estricto, ellos lo tenían muy claro, es Cristo, no la Biblia. Y en esto Lutero fue especialmente claro, ¿no? En esta idea de que Cristo es la palabra de Dios encarnada. La escritura, por tanto, solo será palabra de Dios en la medida en que contenga a Cristo, apunte a Cristo, ¿no? Sí, de hecho, incluso podríamos llegar a decir que sola escritura tiene sentido en la medida de que tengamos claro el solo Cristo, ¿no? Es como que si solo Cristo no estuviera, sola escritura Totalmente. estaría Sí, sí. De hecho, tratar despolarizada. de separar esos dos principios es distorsionarlos, ¿no? Ujú. Y es distorsionar el espíritu de los reformadores y de la propia fe cristiana. Como tú dices, sola escritura va ligado a solo Cristo. Totalmente. Leemos también, la Reforma no quiso convertir a la Biblia en un papa de papel, Toma. sino no es en la literalidad de las Escrituras donde encontramos la autoridad divina, sino en la revelación de Cristo que la Biblia manifiesta. Y esto puede escocer un poco, ¿no? En algunos contextos cristianos, ¿no? Donde se enfatiza tanto esta inerrancia, esta infalibilidad de la Biblia, menudas palabrejas, pero como dice Lucas, la Biblia es inerrante e infalible en la medida en su misión de conducirnos a Cristo. ¿Cómo te quedas con esta frase? Tremendo. Es muy buena, ¿eh? Muy buena frase. La verdad que sí. A ver, al final, para Lutero, leer la Biblia sin buscar a Cristo, sin buscar a Jesús, él era muy claro, esto es un sinsentido. Lutero decía, es que era alemán, decía, quita a Cristo de las Escrituras, quita a Jesús de la Biblia, ¿y qué más hallarás en ellas? ¿Qué te queda? ¿No? Es Mucha gente diría, anda, que no me quedan cosas. No, pues Lutero decía, si me quitas a Jesús de las Escrituras, me dejas sin nada. ¿No? Le quitas el corazón al final. Esta radicalidad de Lutero, ¿no? Este énfasis profundamente cristológico puede escandalizar quizás al protestantismo más conservador de nuestros días, pero está en el corazón de la Reforma y creo que está en el corazón de la fe cristiana. Y Lutero llegó a focalizar, ¿no? tanto este punto y esta visión cristológica de la Biblia que incluso él en ocasiones, pues bueno, libros como Hebreos y Apocalipsis, pues no supo ver quizá el espíritu de Jesús en ellos, los criticó con contundencia y llegó a decir, entre otras cosas, que la carta de Santiago era una epístola de paja. Llegó a decir eso, ¿no? Entonces, para que veamos con la contundencia en la que creía esto. Se ¿no? tomó muy en serio este. Tiene otra frase, Lutero, dice, si los adversarios presionan las escrituras en
contra de Cristo, nosotros pondremos a Cristo en contra de las Escrituras. Esto también Boom. telita, ¿eh? La vuelvo a repetir. Si los Repite. adversarios presionan las Escrituras en contra de Cristo, nosotros pondremos a Cristo en contra de las Escrituras. Este alemán iba fuerte, Iba ¿eh? fuerte, iba con todo. iba fuerte. Este en Paradoxa triunfaba. Totalmente. A ver, podemos estar en desacuerdo con el análisis que Lutero hizo de estos textos, ¿no? De Hebreos, Apocalipsis, de Santiago. Pero hay que reconocer el compromiso que este hombre tuvo con el mensaje de Jesús. Esto es innegable. Lutero defendió la palabra de Dios a capa y espada. Amaba profundamente la Biblia. O sea, este hombre era un verdadero amante de la Escritura. Pero para él, la Biblia nunca fue el centro. Nunca fue el centro. Y creo que se horrorizaría si viera la bibliolatría en la que los protestantes hemos caído tantas veces. Porque para Lutero lo importante de todo esto era que el mensaje de Jesús brillara. Que el mensaje de Jesús brillara. Y si para eso había que llegar a criticar el propio texto bíblico, Lutero creía que había que hacerlo. Y ojo, yo no comparto esas críticas que Lutero hizo a algunos libros de la Biblia. Yo no comparto esas críticas. Creo que su mirada fue muy reduccionista. Pero puedo comprender por qué lo hizo. Puedo entender por qué lo hizo. Y eso da sentido a lo que estamos hablando, ¿no? Y nadie puede negar que detrás de esas críticas de Lutero al texto bíblico nos encontramos con un profundo compromiso por el mensaje liberador de Jesús. Y eso es lo que debería importarnos en última instancia. De hecho, si pensamos en nosotros, ¿no? En el ejemplo, ¿no? de los cristianos a lo largo del tiempo, ¿cuántas veces hemos usado la Biblia para enmendarle la plana a Jesús y a su evangelio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos usado la Biblia para justificar lo injustificable? Para hacer justo lo contrario de lo que Jesús haría, ¿no? Y creo que ahí es donde el énfasis cristológico de Lutero brilla con fuerza, brilla con muchísima fuerza. Y 500 años después de la Reforma, creo que aún no estamos preparados para afrontar este debate, ¿no? Esta conversación con altura de miras, sin ponernos nerviosos, sin sentirnos atacados. Creo que no estamos aún preparados, porque en muchos sentidos hemos confundido el medio con el fin. Hemos confundido la Biblia con Cristo. Y esto es para pensarlo. Es para darle vueltas. Sí, y aquí Lucas sintetiza muy bien dos peligros que pueden surgir, ¿no? Y que la sola escritura, bien entendida, pues pueden erradicar. Dice, primero, el literalismo biblicista, que encierra y manipula a Cristo a través de las palabras de la Biblia. Y el segundo peligro es el sincretismo cristológico, que desconecta a Cristo de su propia revelación y lo reconstruye según prejuicios personales, históricos o de grupo. Y aquí es claro, o sea, el literalismo biblicista debería asumir que si adopta esa visión va a tener que lidiar con múltiples contradicciones del texto bíblico. Obviamente, si no tienes esas gafas literalistas, vas a ver que en la Biblia hay tensiones, que se va abriendo esa puerta, ¿no? de la que vamos a hablar, de la que hemos hablado. Pero si tenemos la visión del literalismo biblicista, hay que reconocer que hay contradicciones. Y por el otro lado, el sincretismo cristológico debería asumir que al fin y al cabo, pues convierte a Jesús pues, en un elemento más, ¿no? de una lista que podría servirnos de autoayuda. Totalmente, totalmente. Ahora bien, vamos a rizar un poco más el rizo. Vamos a ello. Imagina que hacemos caso a Lutero, ¿no? Y nos acercamos a la Biblia desde la mirada de Jesús, ¿no? Desde esta óptica. Si yo, desde mi subjetividad, me acerco a la Biblia con la guía del Espíritu de Jesús, ¿esto ya es suficiente para entender el texto? ¿Para acceder a la verdad de Dios? ¿Eso es lo que significa la sola escritura de la Reforma Protestante? Como dice Lucas, esto es una distorsión de la sola escritura. Es lo que se conoce como la nuda escritura o la escritura desnuda. La idea de que con la Biblia ya no necesitamos nada más, nos sobra todo lo demás. Con ella podemos entender el texto, podemos entender a Dios, podemos entender el mundo, podemos entender hasta cómo cosechar zanahorias. Todo, o sea, no nos hace falta nada más. Con la Biblia ya tenemos todo listo, ¿no? Sin aportes externos, sin la ayuda de otras disciplinas, de otros saberes, sin tener que conocer la historia, la filosofía o la propia tradición cristiana. Esta idea de que con la Biblia nos basta, ¿no? Y a menudo el concepto del libre examen del que hemos hablado antes se ha interpretado así. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Y luego proliferan las sectas, proliferan los iluminados, ¿no? Pero este nunca fue el espíritu de la Reforma. Es una auténtica distorsión. Esta posición, la de romper con todo y quedarnos solo con la Biblia, nunca fue el deseo de los primeros reformadores. Para nada. De hecho, lo que el protestantismo aportó, ¿no? como novedad fue esa firme convicción de que la Biblia era el medio
por excelencia para llegar a Cristo, ¿no? Para llegar a Jesús, a la palabra de Dios. Un camino pues mucho más confiable, ¿no? Pues que las palabras del papado, de los concilios o de los cristianos muchas veces bien intencionados. Entonces, bueno, poner ahí en el centro, ¿no? De que la escritura es el mejor medio para llegar finalmente a Jesús. Claro, el énfasis en la centralidad de la Biblia, ¿no? Esta sola escritura no anulaba el papel de la historia o de la tradición cristiana, ni tampoco la importancia del conocimiento, de la filosofía y demás. Su propósito era orientar todo eso, todo ese saber, toda esa sabiduría, hacia el mensaje central de la Biblia, hacia este Evangelio de Jesús. Ese era el punto de la sola escritura. Ahí estaba el foco. Vamos con otra frase de... Está también muy poeta, Lucas se pone muy poeta. Dice, más que un llamado a levantar una única lámpara en medio de la penumbra total, el principio de la sola escritura es una invitación al compañerismo de los santos alrededor del fogón de la palabra. Y es que el libre examen solo es saludable si se hace de esta manera, ¿no? De manera comunitaria, en diálogo con otros creyentes, en medio de la iglesia, de la comunidad, teniendo en cuenta también eso, la tradición cristiana y con la propia sociedad, ¿no? Y la historia que llevamos. Ponerlo a la luz de todo eso. Ahí sí que el libre examen puede brillar, ¿no? Puede brillar. Claro, a menudo nuestra forma de acercarnos a la Biblia esconde un narcisismo espiritual de primera. Esa idea de que Dios me habla directamente a mi corazón, ¿no? O de que todo se gesta entre Dios y yo y Dios. Y ya está, el resto no importa, ¿no? Claro, todo esto esconde una fe que se ha quedado presa de un individualismo y de un subjetivismo extremo. Es esa pretensión, ¿no? De tener línea directa y línea exclusiva con Dios. Y creo que es la gran tentación de todo creyente a lo largo de la historia. Sí, Lucas nos alerta, ¿no? de este peligro. Llega a escribir, ese intérprete encuentra en la Biblia lo mismo que traía previamente consigo. Está imponiendo las reglas del interrogatorio y extrayendo de la escritura las respuestas que quiere escuchar. Toma. Está condenado a seguir escuchando el eco de su propia voz. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho, ¿no? En muchas ocasiones y tenemos esa tentación de hacerlo, pero al final es como si... decimos, ¿no? O solemos, yo suelo utilizar esta idea de que la Biblia nos reconforta, pero también nos confronta, ¿no? Entonces tenemos que estar abiertos a que cuando nos sumergimos en el texto bíblico, esas dos fuerzas van a estar ahí. Pero si tenemos esta visión, al final utilizaríamos el texto bíblico única y exclusivamente para reconfortarnos. Claro. Pero darnos caricias. La confrontación, eso es para regalarnos el oído, pero la confrontación también tiene que estar ahí. Claro, claro. De hecho, como fruto de la Reforma protestante, surgieron varios movimientos radicales que insistían en que Dios les hablaba a ellos directamente, ¿no? Insistían en esta idea. Dios les hablaba a ellos sin ningún tipo de mediación. Y fue un subjetivismo enfermizo que les hizo llegar a pensar que ellos eran la verdadera iglesia. Y todos los demás, ya fueran católicos o protestantes, eran falsos cristianos, ¿no? Y bueno, vemos que Lutero no solo criticó al papado, no solo se dedicó a tirar pullas contra Roma, sino que también dedicó algunas de sus palabras más ácidas contra estos grupos de la Reforma radical, a los que llamaba fanáticos y entusiastas. Porque al final, si lo analizamos, vemos que estos grupos acabaron haciendo lo mismo que el papado. ¿Qué había hecho Roma? Roma básicamente había secuestrado la Biblia, la palabra de Dios, y la había encerrado en la institución. De pronto, la voz de la iglesia, la voz de la institución, era la voz de Dios. Pero los protestantes radicales hicieron algo muy parecido, porque cogieron la palabra de Dios y la encerraron en la conciencia subjetiva de los individuos. Y ahora, de repente, la voz del individuo, supuestamente guiado por el Espíritu de Dios, claro, era la voz de Dios. Nuevamente tenemos una cárcel, ¿no? Para esta palabra de Dios. Así es, y ambos caminos pues no dejan de ser perjudiciales, ¿no? Para ese crecimiento. Podemos decir, ¿no? A la luz de la Reforma hemos liberado a la Biblia, ¿no? La hemos liberado, sí, pero ¿y si la hemos metido en otra prisión? ¿Y si la hemos metido en la prisión de nuestros corazones, de nuestras intenciones, de nuestros intereses más ocultos? Pues al final la sacamos de una prisión, de una celda para meterla en otra, ¿no? Y acabamos, pues eso, confundiendo la voz de Dios con nuestras propias voces internas. Por eso es fundamental, y es algo que se recalca mucho en el libro de Lucas, tener una actitud y una fe humildes. Como dice Pablo, nuestra fe es limitada, es incompleta, y no hay nada peor, yo creo, que una teología que se afirma desde la arrogancia y la soberbia espiritual, ¿no? Creo que no hay nada peor, sin espacio para la autocrítica. Nuestra fe siempre debe estar en diálogo con el otro, siempre.
Si la encerramos entre las cuatro paredes de nuestra supuesta ortodoxia, ¿no? De nuestra supuesta visión correcta de las cosas, nos acabaremos quedando sin oxígeno. Y eso acabará desapareciendo, ¿no? Como dice Lucas, la sola escritura no está ahí para sostener cualquier interpretación personal que a mí se me ocurra. Ni tampoco es un cheque en blanco para interpretar la Biblia de cualquier manera, siguiendo los dictados de mi propia conciencia subjetiva. En esencia, el principio protestante de la sola escritura está apuntando, como ya hemos dicho, a la centralidad de Jesús, porque es en Él, y solo en Él, donde Dios se ha revelado al ser humano de manera definitiva, donde nos ha mostrado su verdadero ser y su esencia. Y en palabras de Lucas, creo que es también allí donde encontraremos un poco de sensatez en medio de tanto narcisismo. Brutal. ¿Cerramos bloque? Cerramos bloque, de la mejor manera. Que no ha sido poco, no ha sido... No ha sido poco. Vamos con el tercero, Joseba, si te parece. El tercero y el último de este episodio, que lo hemos titulado algo así sobre la situación del cristianismo y la tentación de romper con todo. Vamos ahora con un bloque algo más ligero para terminar. Y vamos a hablar eso, de la situación actual del cristianismo, de nuestra vinculación emocional con la iglesia y esa tentación, ¿no? Que siempre está ahí de romper con todo. Mira, Lucas nos dice que a Lutero no le gustaba el adjetivo de luterano. De hecho, pues él decía que al final era como una forma de colocarle a él en el centro, y él era más partidario de que, bueno, le llamaran evangélico, porque tiene que ver, pues eso, centrado en el evangelio. Pero finalmente el adjetivo que perduró más en el tiempo y que ha llegado hasta el día de hoy es esta idea de protestante, ¿no? Por protestar. Un término que los reformadores, curiosamente, nunca eligieron, y fue más bien un insulto de sus oponentes católicos. Y esto nos recuerda también un poco a los primeros cristianos, ¿no? Que se les llamaba así de forma también despectiva. ¿No? Y bueno, esto es muy curioso, ¿no? Y dice Lucas, lo que fue un insulto se vuelve identificación colectiva. La injuria lanzada para excluir y quitar legitimidad es desarmada al ser abrazada intencionalmente. Es un mecanismo que conocemos como discurso reverso o reapropiación, ¿no? Y el problema es que hoy en día, en pleno siglo XXI, el término evangélico, pues muchas veces significa de todo menos evangélico, ¿no? Centrado en el evangelio. Y coincidimos totalmente con Lucas en que ese término, pues, se ha convertido para muchos casi en una mala palabra con la que muchos no nos identificamos, ¿no? En la que sentimos cierta distancia. Al final, entre los escándalos, ¿no? De los famosos predicadores subidos al dólar, todos estos casos de abusos, de manipulación espiritual que cada vez están apareciendo con más fuerza. Si miramos también las alianzas políticas que ha habido en muchos países del mundo, ¿no? Entre el pueblo evangélico y la agenda de la ultraderecha. O si miramos esa diabólica pretensión que no sé por qué tenemos muchas veces de querer dominar la conciencia moral de la sociedad. Pues uno ve todo esto y no le quedan muchas ganas de seguir reivindicando el nombre de evangélico, ¿no? Y es especialmente preocupante ver cómo la cultura de la cancelación se ha infiltrado en las iglesias. Y de esto nos habla Lucas también, ¿no? Hay una obsesión por cerrar filas en torno a ciertos temas relacionados con la moral y con la política. Y esto es lo único que parece preocupar y ocupar la agenda evangélica de muchos creyentes. Parece que es lo único de lo que se puede hablar, ¿no? Y hay como una obsesión porque todo el mundo levante su banderita y la agite al vuelo, ¿no? Banderas que, como dice Lucas, a veces se estiran hasta la caricatura. Cualquier matiz, cualquier comentario crítico que uno quiera hacer en torno a ciertos temas polémicos se convierte ya en motivo suficiente para que te tachen de hereje, de falso profeta y este tipo de cosas, ¿no? Ya sabes que además que si dices según qué tipo de cosas, vas a tener problemas. Quizá ya no puedas seguir dirigiendo ese proyecto o ese área en tu iglesia local. Quizá ya no te vuelvan a invitar a hablar en según qué foros o espacios. Quizás pierdas suscriptores o seguidores en tus redes sociales. Y todo esto es muy preocupante, es muy preocupante. Y en este punto Lucas se moja y personalmente lo agradezco. Y nos dice lo siguiente. Dice, lo voy a decir en pocas palabras, aunque quizás se ofendan algunos lectores. Posturas sobre el aborto, el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo que se nombra como ideología de género, y todo lo que algunas personas asocian con rótulos como la izquierda, el progresismo, el marxismo o el socialismo. Muchos creen que es únicamente allí donde se juega la batalla por la fe cristiana. Basta una leve desconfianza para bajar la persiana y cortar el diálogo. Y en respuesta a esto, a esta tendencia tan preocupante, Lucas nos recuerda algo que la Reforma puso de relieve desde el principio.
Y es que el fundamento de la fe cristiana, el corazón de la fe cristiana, no descansa en nuestras propias obras, no descansa tampoco en nuestras posturas morales o ideológicas o políticas, ni tampoco en nuestras banderas. Nuestra fe descansa en la sola gracia de Dios, que se ha revelado en la persona de Jesús. Y cuántas veces nos gusta, ¿no? Coger esa gracia, ese espíritu y encerrarlo en mi postura política o en mis ideas concretas. Pero bueno, yo estoy muy convencido de que la gracia de Dios no se puede encerrar en una u otra postura política porque al final todas necesitan de ella y eso no lo debemos olvidar nunca. Aquí Lucas también se pone profético a más no poder y nos exhorta con estas palabras. Cuidado con predicar un evangelio que no tiene a Cristo en el centro. Cuidado con anunciar una moral que puede prescindir de Dios y seguir afirmando las mismas cosas. Cuidado con traficar con nuevas indulgencias que definan el cielo o el infierno a partir de esfuerzos humanos. Bravísimo. Ahora bien, claro, o sea, todo esto que estamos diciendo no significa que no haya que dialogar con la cultura. No significa que no haya que desarrollar una perspectiva crítica, ¿no? A la luz de la fe, de las diferentes áreas de la vida y de la sociedad. Claro que no. Pero como dice Lucas, si esos debates se convierten en el artículo que define la fe cristiana de un individuo, si esos debates se convierten en la condición para ser considerado cristiano o ser tachado de hereje, estamos condenados, como dice Lucas, o encaminados a construir una iglesia sobre la arena. Así es. Y quizá más de uno ante esta situación, ante este tablero, uno se plantee romper con todo, esa eterna tentación de dar la espalda a lo heredado y relacionarlo solo con aquellos que, bueno, pues que piensan como nosotros, que nos regalan el oído y que, bueno, es algo que puede ocurrir mucho, ¿no? En las redes sociales y todo este problema de al final solo rodearnos de los que piensan como nosotros. Y también otra cosa que se nos acusa a los millennials es que tendemos a huir, que ante el menor problema escapamos, no afrontamos de frente. O como decíamos antes, somos una generación que tiende a la crítica, pero muy poco a la construcción. ¿Y cuántos creyentes, no asfixiados, impotentes o cansados deciden romper con la iglesia, ¿no? Con sus comunidades? Muchos, ¿no? Y motivos pues podrían no faltarles, pero aunque lo parezca, a veces el creer que romper con esto y salir, que no vas a tener problemas, justamente puede pasar lo contrario, van a aparecer otros. Sin embargo, en parte la sabiduría pues radica en reconocer, ¿no? En qué aspectos de la tradición del pasado debemos asumir, qué aspectos debemos asumir y qué aspectos, como decíamos antes, debemos soltar, ¿no? Y en muchas ocasiones la línea entre una y otra es muy fina, pero si en vez de tratar de discernir esa línea fina optamos por invalidar casi todo, pues esto va a plantear nuevos problemas. Por un lado, se va a renunciar a la posibilidad de cambiar y transformar la realidad, ¿no? Claro. Como decíamos antes, ese hackeo que hizo Lutero. Hay que estar dentro para hacer eso, ¿no? Exactamente, estamos, digamos, renunciando a poder hackear las cosas desde dentro. Y por otro lado, pues también esconde cierto espíritu de soberbia y de autosuficiencia, ¿no? Como diciendo, bueno, yo no necesito nada de esto. Y en última instancia, si queremos cambiar las cosas, que las dinámicas mejoren, que la realidad sea diferente, pues debemos asumir nuestra historia, ¿no? Y desde ese asumir, cambiar las cosas y hacer pedagogía. Totalmente. Y al mismo tiempo también dejarnos guiar, ¿no? Por todas aquellas personas que nos acompañan en el camino y que tienen mucho que decirnos, ¿no? Sí, no solo hacer pedagogía, sino también dejarnos hacer pedagogía. Vamos a leer aquí otra frase de Lucas. Vamos a ello. Está tremenda. Dice, la iglesia real no se parece a mis utopías. La iglesia real está compuesta por personas que comparten versículos bíblicos con imágenes pixeladas de Piolín. Me encanta. Se enervan al comentar vídeos en YouTube y ven conspiraciones por todos lados. Mal que le pese a mis ideas de vanguardia y reforma. Esa es la iglesia a la que Cristo amó hasta la sangre. Si quiero ser parte de la obra de Dios en el mundo, debo identificarme con ese pueblo. Alejar al pueblo de Dios por no estar, según mis criterios, a la altura de las circunstancias, es un viaje de ida a la obsolescencia. Me encanta. Lo de las imágenes pixeladas de Piolín es como, no puede ser más brutal, ilustrado. Sí, de hecho, Dios ama antes que a tu iglesia ideal, a tu iglesia utópica.
Dios ama a esa iglesia imperfecta, ¿no? A esa iglesia muchas veces ingenua, a esa iglesia que envía versículos con imágenes de Piolín, pero de la que, cuidado, todos somos parte. Claro. Tú y yo también somos parte de esa iglesia. Y el primero muchas veces en ser obstáculo podemos ser nosotros mismos. No caigamos otra vez en esa soberbia o en esa autosuficiencia de no, el problema lo tienen los demás. No, mirémonos. Asumamos nuestra exactamente, parte, ¿no? Y en qué medida soy yo obstáculo. Esa es una reflexión interesante. Y al mismo tiempo, si realmente queremos ser un movimiento relevante y lograr esa pedagogía de la que hablabas, tenemos que empaparnos de las preocupaciones y de las realidades de todo el mundo, de la gente común y del que me parece mejor y del que me parece peor. Exactamente. Tenemos que empaparnos de todo eso. Asumirlo. Bueno, vamos a terminar con 2 citas. Terminamos aquí. Terminamos el bloque, pero también terminamos este episodio, este 7º episodio de Paradoxa. Leo yo la penúltima. Dice: no sé si el rótulo evangélico sobrevivirá al siglo XXI o si otro nombre lo irá desplazando progresivamente. Quizás una nueva forma del cristianismo necesite romper con esas amarras para poder descubrir con vigor y valentía sus propios desafíos históricos. Sinceramente, no me interesa seguir abrazando el nombre evangélico si funciona únicamente como una palanca para la disputa política, la intolerancia religiosa o la manipulación de masas. Si ese es el futuro, quizás no sea una mala idea cambiar de carátula. Pero al mismo tiempo, Lucas añade: habiendo dicho eso, no me desagrada pensar en una reapropiación sin timidez del mote evangélico. Eso sí, con una condición: que encontremos allí, en el fondo de nuestro descrédito cultural, a un pueblo centrado en el evangelio. Creo que no puede haber mejor final para este episodio sobre 95 tesis para la nueva generación, manifiesto de espiritualidad y reforma a la sombra de Lutero. Genial, muchas gracias a Lucas por escribir este libro que tanta luz puede traer a nuestras comunidades. Es un libro que sin duda hará historia para los creyentes de habla hispana. Bueno, pues nada, Joseba, terminamos aquí. Vamos a animar a la gente, ¿no? Que si les ha parecido interesante, pues que lo puedan compartir con sus amigos, totalmente, con sus familias. Que ruede. Y que, bueno, al final se pueda compartir. Sí, vamos a poner también, bueno, animamos por supuesto a que, si no lo tenéis todavía, podáis conseguir este maravilloso libro de 95 tesis. Creo que no os dejará indiferentes. Vamos a dejar en la descripción del vídeo enlace a CLIE, donde podéis adquirirlo en Editorial CLIE. Y también vamos a dejar un código de descuento que tiene Lucas para Editorial CLIE, por si a alguno le interesa. Pues oye, podéis aprovecharlo. Y bueno, ¿qué se viene en los próximos episodios? Claro, antes hemos hablado de que van a haber cosas nuevas. ¿Cosas nuevas? ¿Me das alguna pista de lo que puede ocurrir en las próximas semanas? Yo solo voy a decir una cosa. No quiero hacer mucho spoiler, a ver, pero voy a decir que el próximo episodio de Paradoxa se graba en Valencia. Uy. Hagan sus apuestas, pero os aseguro que se viene buena. Bueno, has dado mucha pista, ¿eh? Has dado mucha pista diciendo Valencia. A ver Valencia es muy grande. A ver si en los comentarios la gente acierta. A ver. Bueno, pues nada, encantados de poder estar aquí compartiendo con vosotros. Esto es Paradoxa, donde la tensión tiene su lógica. Nos vemos. Hasta la próxima.